Soy doctora Wendy Sánchez, neuróloga y epileptóloga. Me encanta la neurología. El cerebro es siempre enigmático, es el que domina a la persona, es el que nos permite ser cada uno de nosotros. Y la epilepsia es un mar de la neurología que me encanta también debido a que es una enfermedad muy frecuente que puede ser mejorada, o la calidad de vida de la persona con epilepsia puede ser mejorada si tiene la atención adecuada, el tratamiento adecuado en todo contexto. Entonces, esa es la razón por la que me gustan ambas áreas. Hola doctora, soy Andrea Pineda, locutora de Radio Avante, Tu Salud al Aire, y es un privilegio compartir con usted una charla sobre epilepsia. Tenemos entendido que es una enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, perdón. Pero primero, ¿cómo está, doctora? Gracias, muy amable Andrea. La verdad, impactada por toda la tecnología y las cosas, como han enfocado toda la parte radiológica salud. De verdad que los felicito y bueno, realmente sintiéndome como reina por todos ustedes. Gracias por la invitación. Y el tema de epilepsia me parece sumamente relevante. Así que soy toda suya con las preguntas que me quiera hacer. Gracias, doctora. Realmente sí es un tema que no se aborda muy comunicacionalmente. Realmente sí es algo muy escondido, por decirlo así. Pero vaya, lo primero que quiero preguntar, ¿qué es la epilepsia y cuáles son sus principales causas? Claro, bueno, pues la epilepsia es una enfermedad crónica cerebral que por lo anterior, ¿verdad? Para desglosarle, es una predisposición en el cerebro, es un problema que se origina por un problema dentro del cerebro, en donde hay un problema que facilita o que colabora para que existan descargas epilépticas o que haya una acción anormal, paroxística, impredecible y estas descargas anormales de las neuronas se van a manifestar con diferentes síntomas, ¿verdad? No todas son convulsiones, sino que estos episodios, que es la principal manifestación de la epilepsia, son causados, ¿verdad? Porque hay un problema que ya les he comentado, en donde no hay nada sintomático, no hay una agresión aguda, no hay nada agudo que dañe el cerebro, sino que es un problema que ya viene gestándose y depende de la zona cerebral, así es la manifestación. Si, por ejemplo, se compromete la zona del lenguaje, la persona va a tener ausencia o alteraciones en la forma de cómo se va a comunicar y puede estar despierto, o también puede ser tan severo como que estas descargas se den de forma generalizada en todo el cerebro, en ambos hemisferios, y la manifestación que vamos a ver es una convulsión. De tal manera que la epilepsia es una enfermedad que es propiamente cerebral, pero tiene muchas implicaciones en salud, en la parte social, en la parte afectiva, entre otras, ¿verdad? Y modifica la calidad de vida. Entonces esa es la importancia de la epilepsia. Y bueno, en el contexto de causas, quizás comentar que están agrupadas. Las más frecuentes o las más comunes son las causas estructurales, en donde hay un daño en el cerebro que genere una cicatriz. Todo lo que genere cicatriz, llámese infección, llámese trauma, llámese hemorragia, infarto, etcétera, todo lo que genere una cicatriz en el cerebro va a dar un problema estructural, puede dar una epilepsia estructural. También problemas metabólicos, que es más frecuente en el contexto de niños, causas infecciosas como encefalitis y otro tipo, entre otras causas existen. Esta enfermedad no puede ser causada por un golpe fuerte, no podría ser, o podría aportar a que fuera así. Claro, en efecto, ambas cosas son ciertas. La primera es un golpe fuerte, un trauma craneoencefálico severo, puede ser causa directa de epilepsia, sí. Y también el trauma craneoencefálico, tanto leve como moderado, aquellas
simples caídas en donde que de repente caí, me golpeé la cabeza y me desperté y no hubo ningún problema, seguí adelante, como antecedentes sí son relevantes. Okay. Porque existe en epilepsia algo que se llama teoría de la segunda agresión, es decir, yo tengo un problema dentro de mi cerebro que cuando se combina el cóctel perfecto como un golpe en la cabeza, posteriormente se manifiesta la epilepsia. Oh, wow, sí es realmente algo que puede salir de las manos o claro, convertirse en tal cosa. ¿Cuáles son los primeros síntomas que presenta alguien que padece este problema? Claro, bueno, pues existen múltiples, así como existen múltiples tipos de crisis epilépticas. Puede ser tan sencillo como una convulsión, ¿verdad? Que todos sabemos, de repente pierde la conciencia, se desmaya. Vemos los movimientos tónicos o clónicos, que está endurado de extremidades y brincando. Puede ser tan fácil como eso o tan difícil como tener episodios recurrentes en donde haya problemas para hablar. Por ejemplo, durante 2-3 minutos yo no puedo, no estoy pensando, quiero decir algo, pero no me salen las palabras. Entonces, todo esto se puede repetir, ¿verdad? O también pueden ser síntomas como, por ejemplo, estoy viendo luces y las luces se mueven de un lado para otro, o veo una mano, por ejemplo, o veo lo que tengo enfrente y lo estoy viendo en múltiples imágenes, como que si fueran múltiples, se repite, como que se repite la misma imagen. Un filtro, por claro, claro, cosas simples visuales o de lenguaje, como acabo de describirlas, son epilepsia, ¿verdad? Okay. Son síntomas que lo característico es lo que comentábamos. No es un solo evento, sino que se presenta 2, 3, 4, múltiples veces de la misma característica. Son paroxísticos y son estereotipados, es decir, que los síntomas que tuve previamente se pueden repetir y de una manera impredecible. Entonces, la convulsión podría ser el episodio más grave que pueda tener la persona. La convulsión es uno de los síntomas más graves en la epilepsia, así es. Okay. ¿Y qué tipo de estudios o exámenes son utilizados para diagnosticarla? Bueno, pues existen múltiples. El principal estudio para poder diagnosticarla es la conversación, la semiología. La semiología es sumamente relevante porque todo lo que describa la persona que ha tenido nos va a dar el 85% del diagnóstico o más, ¿verdad? Es también relevante la información que el testigo nos dé, es decir, que quien evidenció el episodio nos describa desde que inició hasta que finalizó, y hay algunos datos en las manifestaciones clínicas que también nos ayudan a apuntar, primero a confirmar que es epilepsia, y segundo para poder establecer de dónde viene la epilepsia, ¿verdad? O sea, qué lugar es el que se ve afectado. Hay otros estudios, como por ejemplo estudios electroencefalográficos, nos permiten identificar las zonas del cerebro que están dando la disfunción o las descargas epilépticas, los cuales no necesariamente van a ser siempre anormales, sino que muchas veces hasta 70% pueden ser normales. Y otro estudio que es altamente relevante es la resonancia magnética o una fotografía del cerebro, una neuroimagen que nos ayuda para identificar si hay cicatrices o lesiones que expliquen lo que está sucediendo. Entendido. ¿Y cuándo o en qué momento la epilepsia puede convertirse en un fármaco correspondiente? Ah, claro, bueno, pues la epilepsia en un 30-40% de las personas se va a manifestar en algún momento de su desarrollo de la epilepsia con esta característica. La epilepsia fármaco-resistente, difícil de tratar, o drogoresistente, básicamente es frecuente y es impredecible en qué momento se va a presentar. Este tipo de epilepsia se caracteriza porque la persona utiliza 2 o más antiepilépticos. Con 2 antiepilépticos que los esté tomando a la dosis correcta, en el momento correcto, de la forma correcta, y se esté apegando bien al tratamiento y siga teniendo crisis epilépticas, no solo convulsiones, sino que crisis epilépticas, es muy bien definida como ese tipo de epilepsia, ¿verdad? Con la farmacoresistencia. Y pues el problema es que este tipo de epilepsia genera mala calidad de vida y otro tipo de complicaciones. Ok. ¿Y la epilepsia se puede prevenir, doctora?
Pues existen situaciones que podemos tal vez modular para prevenirlas. La respuesta es sí y no, ¿verdad? Porque existen algunas situaciones que sí están bien conocidas que debemos evitar. Por ejemplo, el cuidado perinatal es sumamente relevante, tanto durante el embarazo y durante el nacimiento, porque todas las situaciones que generen un déficit de oxígeno al cerebro dentro de la pancita de mamá o durante el nacimiento son altamente colaboradoras para que se presente epilepsia a futuro. Okay. Golpes, también traumas craneoencefálicos, desde leves, moderados o severos, también podemos prevenirlos. La respuesta es sí. Siempre debemos de buscar evitar eso, ¿verdad? Y también evitar infecciones cerebrales, evitar eventos cerebrovasculares, ¿verdad? A través de evitar diabetes, evitar hipertensión o controlar diabetes, controlar hipertensión, entre otras cosas. Ok, ¿y qué recomendaciones o precauciones que debe tener un paciente que tiene esta enfermedad? Bueno, pues quizás lo principal es tener claridad del diagnóstico, ¿verdad? Es importante que sepa no solo si tiene epilepsia, sino que también qué tipo de epilepsia tiene, porque eso es sumamente relevante debido a que hay algunos medicamentos que pueden empeorar su tipo específico de epilepsia. Por eso es importante que sepa el apellido de su epilepsia. También es importante que sepa que debemos, como médicos y en conjunto, buscar que haya una reducción al máximo de las crisis epilépticas, buscar que haya un equilibrio entre el control de las crisis epilépticas y los efectos secundarios de los antiepilépticos. Si hay poblaciones especiales en donde tenemos que pensar también en otros medicamentos, uso con otros medicamentos o embarazo, por ejemplo. Y bueno, si existen síntomas paralelos a la epilepsia, como por ejemplo alteración del estado de ánimo, problemas en la memoria, entre otras cosas, es importante que también las analicemos en conjunto para poder ayudar de una manera integral a la persona con epilepsia. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, doctora, por toda esta información que nos está brindando. A los radio oyentes, gracias por escucharnos y siempre tenernos en mente. Doctora, ¿a dónde podemos encontrarla usted? Claro, gracias. Muy amable, Andrea. Para emergencias, al 7815-0915 y para citas al 2213-1960 y o 2213-1966. Y también aquí en Avante, con gusto, estoy para ustedes. Muchas gracias. Es bueno tener siempre la precaución de nuestro cuerpo y ahora tenemos más herramientas para seguir cuidándonos y la información está a flor de piel. Gracias a todos siempre por estar en contacto con nosotros y estar en sintonía en Radio Avante Tu Salud al Aire. Nuestros contactos y redes sociales están apareciendo en pantalla. Gracias por siempre estar aquí en